Bueno, antes que nada me gustaría que me acompañen en una oración, por favor. Vamos a orar. Mi Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por la compasión, por tu paciencia, Señor. Gracias por tu palabra, porque sin duda alguna es una luz en nuestro camino, tu palabra nos llena de alegría, de fe, de confianza. Muchísimas gracias, Padre. Yo te ruego mucho te quedes conmigo en este momento, que yo pueda exponer tu palabra como tú quieres, Señor, y que nos des a todas un corazón sensible, humilde, Señor, para poder entender y llevar hasta lo más profundo de nuestro corazón tu palabra, que pueda hacer transformar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Quédate con nosotras, Señor, y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te oramos y agradecemos tanto. Amén. Amén, mis hermanas. Bueno, el tema es fieles por Cristo. Ustedes saben que este mes en la iglesia le hemos puesto este título. Encontré esta imagen que decía, cuando te juntas mucho con alguien y se te empieza a pegar sus palabras. Y pensaba yo que es muy cierto, me gustó mucho esa imagen de esas gomitas, que uno es amarillo y otros es morado, ¿no? Y cómo se va como coloreando, ¿no? Con el color morado. Y pensaba también, por ejemplo, en el matrimonio. A veces cuando los matrimonios ya tienen mucho tiempo casados, como que van tomando hasta la misma apariencia, ¿no? Físicamente. Se van adaptando, a lo mejor van teniendo los mismos gustos y es muy similar. Y yo pensaba que así también es con Dios, ¿no? Así también es con Dios. Entre más tiempo pasemos hablando con Dios, escuchándolo a Él, nos vamos transformando, nos vamos transformando. Eh, es que no puedo. Ahora sí, a ver, vamos a la escritura de Juan 8, 31, 32. Esta escritura la conocemos perfectamente, ¿verdad? Vamos a leerla. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad los hará libres. Ese es en la nueva versión internacional. Y luego, en Juan 8, 31, 32, eh, en la Biblia de las Américas dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se acuerdan cuando recién nos empezaron a dar los estudios, cuando empezamos a tener ese contacto con Dios, todos los cambios que empezamos a hacer? A lo mejor si estábamos acostumbradas a hablar con malas palabras, dejamos esas malas palabras. Si a lo mejor estábamos en enemistad con alguien, nos pusimos en paz con esa persona. ¿Pero por qué? Porque hacíamos caso a la palabra de Dios, ¿no? Porque nos estábamos manteniendo fiel, estábamos conociendo su palabra y su palabra estaba transformándonos. Ahora, es muy importante, mis amadas hermanas, eh, a veces pensamos, ese es en los principios básicos, ¿no? En los estudios, pero esa escritura es para siempre, ¿no? O sea, necesitamos irnos renovando, necesitamos irnos, conocer su palabra para ir transformando nuestro corazón. ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios? Por medio de su palabra, habitando en su palabra. Cuando nosotros conocemos de la palabra y vivimos en ella, Dios nos va liberando, ¿no? De todas esas cosas. A lo mejor ahora mismo tienes ataduras. A lo mejor todavía hay
ataduras ahí que no has podido quitar. ¿Qué necesitas? Conocer su palabra y vivir en ella. Vamos a ver el significado de la palabra permanecer. Les decía, ¿cuánto conocemos de su palabra? Cuanto más conocemos su palabra, más conocemos a Jesús, pues sabemos que Jesús es la palabra misma, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo la conocemos? Vamos a ver el significado de permanecer en griego, es meno y significa quedar, permanecer, continuar, esperar, mantenerse en el lugar, la posición, aguardando algo en el futuro. Seguir existiendo, permanecer. Ese es el significado de la palabra permanecer. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra fiel? Es prácticamente lo mismo, permanecer fieles, o sea, permanecer cercano, afirmado en la asociación con alguna persona. O sea, se refiere a esa asociación, a esa alineación con una persona, ¿no? Estamos en Juan 15, del 4 al 7. Aquí es bien interesante ver cómo en tan poquitos versículos la palabra permanecer es constante. Leamos. Juan 15, del 4 al 7, dice, son palabras de Jesús. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y echan al fuego y se quema. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús nos recalca, nos dice, permanecer en mí. Como vimos el significado anteriormente, es, es habitar, es mantenernos en un lugar aguardando algo en el futuro, es continuar. Eso es ser fiel. Creo que así como ustedes, yo tengo escrituras que en mi vida me han ayudado tanto. Por ejemplo, cuando he tenido tiempos muy difíciles, la escritura de Romanos 8:28 es como un estandarte, es como un ancla para mi vida, porque me ayuda a tener esa paz en medio de la turbulencia, ¿no? Y la escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su promesa. Esta escritura la creo firmemente porque sé que todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si hay enfermedad, aunque es algo que a nadie nos gusta, ¿no? Estar enfermos y menos ver a nuestras familias enfermas, a nuestros familiares enfermos. Pero si yo creo en este verso, en esta promesa de Dios, aunque es difícil, me voy a llenar de paz porque dice, todo es para bien de quien le ama. Alguna vez fui despedida injustificadamente, pero cuando voy a esta escritura, todo es para bien de quien le ama. Yo digo, yo amo a Dios y esto es para el bien. Esto es para bien. Y luego dice también, ¿no? Que son llamados conforme a su promesa. O sea, Él ya tiene un plan para nuestras vidas, para nuestra vida. Entonces, el que podamos creer, permanecer, habitar en la palabra es lo que nos va a dar esa firmeza para poder continuar con lo que se venga adelante.
A mí me gustaría poderles decir, hermanas, yo he sido fiel todo el tiempo. La realidad es que no ha sido así. He tenido mis fallas. Yo me bauticé como al año 2 meses salió la misión a Puebla. Me invitaron a ir a Puebla. Entonces era soltera. Dejé todo, dejé mi trabajo, mi familia, todo. Y me fui a Puebla. Allá en Puebla, después de 6 años o de 5 años que estuve yo en Puebla, dejé de ver a Dios y empecé a ver más al hombre. Y entonces me alejé de la iglesia. Me alejé de la iglesia por 6 meses. Y digo, aunque no me alejé de Dios, porque yo creo que en ese tiempo yo busqué intensamente a Dios, pero estaba alejada de la iglesia. Entonces, como que en mí no había, como que me hacía falta algo, ¿no? Quienes somos cristianas, discípulas de Jesús, sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, yo alejada de la iglesia era como, no sé, yo imagino como una mano por ahí solamente andando, pero yo necesitaba el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, afortunadamente y por compasión, misericordia de Dios, decidí, ¿no? Con la ayuda de Dios, regresar nuevamente. Y de esto pues ya tiene 26 años, ¿no? Eh, a mí fíjense, cuando yo regreso y vuelvo a leer la escritura de Mateo 19, donde hay una promesa en la palabra y dice, todo aquel que deja a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su hermana, a sus hijos, a sus tierras, dice, por causa mía, eh, yo les daré 100 veces más y heredarán la vida eterna. Entonces, cuando yo vuelvo a la iglesia y veo esta escritura, digo, oh Dios, o sea, es tan fiel, tú cumples con tu palabra. O sea, yo me sentí como, Dios nunca se olvidó de lo que hice en un momento dado de mi vida y Él está cumpliendo con su palabra, con su promesa, ¿no? Al permitirme regresar y al ofrecerme la vida eterna. Entonces, es por eso que necesitamos estar tan conectadas con Dios, con la palabra, creer en ella, no solamente como, bueno, porque a mí me ha pasado, hermanas, a veces he leído la Biblia así como de corridito, ¿no? Ya la entendí y vámonos, ¿no? Pero hay que meditar en ella, habitar en ella, practicarla, y eso nos va a hacer muy felices. Es como un padre, ¿no? O sea, las que somos mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y Dios igualmente quiere lo mejor para nosotros. Veamos, hay otra cosa muy importante para poder permanecer en la palabra. Todos necesitamos de alguien que nos acompañe. Hemos vivido tiempos difíciles, no sabemos qué nos separa en un futuro, pero tal vez vamos a pasar por más tiempos difíciles y siempre vamos a necesitar a alguien a nuestro lado. Y eso me hace pensar en esta escritura, en Mateo 26:38. Es Jesús hablando, dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Es el mismo Jesús siendo vulnerable y diciéndole a sus discípulos, acompáñenme, quédense conmigo porque tengo una angustia tan grande, una tristeza de muerte. Él estaba pasando por una situación muy, muy difícil y me encanta y me conmueve mucho cómo es Jesús. Por eso es que les digo, hermanas, que necesitamos
nos necesitamos unas a otras. La oración de Jesús en Juan 17, si ustedes se acuerdan, Jesús orando por sus discípulos, siempre, varias veces repite que estén unidos entre ellos, como tú y yo, hablando con Dios, que ellos estén unidos también. O sea, el deseo de Dios es que pueda haber esa unidad, ese amor entre nosotras. Él no quiere que batallemos, que tengamos que luchar solas. Dice, no, ayúdense. Y muchas veces en la escritura, en los evangelios, habla acerca de ayúdense unos a otros a tener más amor, a hacer el bien, ayúdense a cargar, ¿no? A cargar pues sus cargas, ¿no? Que tienen, sopórtense. Siempre hay como esa interacción unos con otros. Yo aprecio mucho, hermanas, sus corazones. Sabemos que pasamos esos 2 años de pandemia donde fue tremendo, donde pues muchas cosas cambiaron, ¿no? Donde perdimos seres queridos, donde la economía, donde el no poder estar cercanos con los demás, y que muchas veces o muchos todavía en este tiempo están sufriendo las secuelas, ¿no? De, de esa enfermedad, de ese virus, o sufriendo la ausencia de algún familiar, de algún ser querido. Entonces, yo aprecio mucho sus corazones, que a pesar de todo, ustedes se han mantenido fieles a Dios. En Segunda de Timoteo 2:11, esta escritura también me encanta. Dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Es maravillosa esta escritura, ¿no? Es muy clara, dice, si morimos con Él, si vamos muriendo a nosotras mismas, a nuestra propia voluntad por Él, dice, viviremos con Él. Me encanta cómo Dios o Cristo, siempre que nos pide algo que hacer, nos promete otra cosa. O sea, si morimos con Él, viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Ah, pero si lo negamos, también Él nos negará. De repente eso como que no quisiéramos que estuviera, ¿no? En la Biblia, pero así es porque Dios es un Dios justo, ¿no? Es un Dios santo. Pero luego dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y esto, hermanas, esto es conmovedor, porque ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? A lo mejor, no sé, pero probablemente a lo mejor tienes 2 días sin buscarlo, o más, ¿no? Puede ser. A lo mejor estás cayendo recurrentemente en alguna situación, en algún pecado, pero Dios te sigue y nos sigue proveyendo. Tenemos un lugar donde vivir, tenemos gente que nos ama, nos da lo necesario, porque Él es fiel. Dice, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Y Él es muy generoso, Él es muy generoso. Entonces, eso me conmueve mucho. Entonces, hermanas, hay que apreciarnos unos a otras, apreciar la amistad, apreciar el discipulado. El tan solo hecho que alguien nos escuche ya es algo que llena nuestros corazones. Jesús ya llamó a sus discípulos y les dijo, vengan, acompáñenme, oren. Y se quedaron ellos dormidos, ¿no? En una situación tan difícil para Jesús, ellos se quedan dormidos. Pero el tan solo hecho de sentir la compañía de alguien nos da esa fuerza, ¿no? Obviamente, como hablamos al principio, lo principal es su palabra, habitar en ella, vivir en ella, esperar en ella, en su palabra. Es solamente así como vamos a poder llegar
hasta la meta, hasta la meta. Hace 2 domingos tuvimos una reunión, toda la superregión Oriente, nos reunimos todos, éramos como 700 más o menos, y ahí nos preguntaban antes de la clase, ¿quiénes teníamos más de 30 años en la fe? Y nos paramos como 8 personas. Después nos preguntaban, ¿quién tiene más de 20 años? Se pararon como 30 personas, 30 hermanos. Entonces, esto quiere decir que pues el resto tenía pues menos de 20 años. A través de todo este tiempo, miles de personas se han bautizado, ¿no? Han llegado a Dios. Pero, ¿en dónde están? ¿No? ¿En dónde están? Yo agradezco mucho a Dios la oportunidad que me dio de regresar a casa, pero sé que todavía no puedo cantar victoria. Sé que si me alejo de Dios, que no quiero, pero que tal vez Dios me vaya, no sé, la muerte de alguno de mis familiares, de mis hijos, especialmente de mi esposo o de mis hijos, yo creo que sería una de las pruebas más grandes que sufriría y que en donde mi fe estaría puesta a prueba. Pero yo sé que si busco a Dios, que si eh, habito en su palabra, si permanezco en su palabra, Él me va a dar la fortaleza para seguir adelante. También, ahí mismo en esa reunión, me impactó mucho, nos compartieron de un matrimonio que yo los conozco de cuando recién llegué a la iglesia, Gerardo y María Elena. Ellos tienen 35 años en la fe. Él tiene 76 años más o menos, 75, 76. Ella lo mismo. Y nos compartían que él, a su edad, sigue trabajando, tiene un trabajo pesado, descarga camiones, pero ¿saben qué? Ellos dirigen un sector, ellos dirigen un grupo de hermanos. Y ese mismo día se bautizó un hombre de su sector. Y, y él, este hombre que ahora es nuestro hermano en la fe, agradecía mucho a Gerardo. Y decía él, Gerardo estuvo en todos mis estudios, siendo puntual, no fallando a ninguno. Agradecía a todos los demás hermanos que estuvieron, pero hacía una mención especial a Gerardo. Entonces, la verdad, yo dije, ay Dios, yo como quisiera llegar. La verdad nos inspiraron mucho estos hermanos. 76 años sirviendo en un sector, hermanos de la tercera edad, hermanos con necesidades porque no son ricos, pero que tienen una fe en Dios, que han permanecido en su palabra, que le han creído a Dios. La verdad me conmueve mucho estos hermanos y nos inspiraron mucho. Pero todo esto es gracias a que le creemos a Dios. En 2 de Timoteo 3, 14, 17 dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Efectivamente, se permanece firme y de lo cual estás convencido, de lo que has aprendido. ¿Qué convicciones tienes, hermana? Eh, y seguramente tienes muchas, pero necesitamos más, necesitamos hacer esos cambios, ¿no? No quedarnos sentadas viendo a ver qué hacen los demás, ¿no? A mí me retaron mucho estos hermanos y o sea, me causaron mucha admiración y yo quisiera ser como ellos, ¿no? Algún día llegar así. Eh, en Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijos, permanezcan en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. O sea, es Juan animándonos a permanecer en Él,
en su palabra, habitar en él. Dice, para que cuando venga Jesús, no nos sintamos avergonzados, dice, y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. ¿Por qué? Porque puede haber esa vergüenza, ¿no? De no permanecer fiel. No, y como sabemos y conocemos o tenemos la idea de la santidad de Dios, sabemos que no nos podemos acercar a Él si estamos, pues, no viviendo en la luz, ¿verdad? Entonces dice, permanezcan en Él, permanezcan en Él. Entonces, como conclusión, no es posible ser fiel a algo si no lo conocemos. Necesitamos conocer de su palabra. No así como que leemos rápido y ya cumplí y ya. No, sino profundizar en ella, sentir a su palabra dentro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón y que haga ese cambio, ¿no? en nuestra vida. La fidelidad se muestra con nuestros hechos. Ese es algo muy importante, nuestros hechos. Así es como le podemos mostrar a Dios nuestra fidelidad, no solo de palabras, sino de hechos. Y la fidelidad combinada con el amor, pensando en la convivencia con nuestros hermanos, da como resultado una vida llena de gozo. Entonces, hermanas, pues estemos unidas, ancladas, permaneciendo en la palabra de Dios para que seamos menos nosotras y seamos más como Cristo. Y seamos más como Cristo. Les agradezco mucho, mis hermanas, la atención que han puesto y pues a Dios sea la gloria.